Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie que estamos llevando adelante en esta semana, serie que hemos centrado en la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo durante estos días sobre la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida espiritual y la importancia que debemos darle nosotros como cristianos a la palabra de Dios como única fuente, ¿cierto?, que norma nuestra vida, que está por sobre la cultura, que está por sobre nuestras tradiciones, que nos llama a una vida apartada para Dios, con normas y reglas claras que debemos conocer y que solo la encontramos a través de la palabra de Dios. Es por eso que hoy día vamos a continuar esta serie y le invito a que usted pueda buscar su Biblia y lea conmigo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, que dice así en el nombre del Señor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Amén. La edificación de nuestra vida, la edificación de nuestra vida espiritual es producida por la palabra de Dios. La edificación de nuestra vida, todo lo que nosotros podemos construir de nuestra vida espiritual va a depender de nuestra profundidad en la palabra de Dios. Al igual que cuando uno construye alguna casa, algún edificio, parte por el cimiento, ¿cierto? Y la Escritura nos dice que el cimiento es Cristo. Una vez que usted y yo hemos conocido a Cristo, tenemos ese cimiento. Cristo es la roca, Cristo es, como dice la Escritura, la piedra que en la cabeza del ángulo. La piedra que fue desechada por los arquitectos, dice la palabra del Señor, vino a ser la cabeza del ángulo, y es Cristo. Cristo es nuestra fundación. Cristo es la roca. Cristo es donde estamos parados. Pero desde ahí en adelante, desde que recibimos a Cristo, comenzamos a edificar nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual, esta edificación que vamos a comenzar a hacer, va a depender de qué tan profundo o de qué tanto tiempo le dedico yo al estudio de la palabra del Señor, al buscar en ella la fuente de vida. Cuando me refiero al estudio de la palabra, me refiero a esos momentos en que usted va a dejar exclusivamente para introducirse en la palabra, para buscar un tiempo en su vida, en su diario vivir, y dejarlo exclusivamente para el estudio de la palabra, para leer, para inquirir de este conocimiento que es tan necesario para nuestra vida. Yo en unas clases anteriores le decía de que este conocimiento, esta escritura, nosotros tenemos que llevarla acompañada de la oración, de la preparación espiritual, para que esto que vayamos a leer, esto que vayamos a estudiar, pueda hacer vida en nuestros corazones. No se trata solo de conocimiento, sino que se trata de un equilibrio entre la palabra y el espíritu. Un equilibrio entre lo que podemos aprender de la palabra y lo que después tenemos que aplicar la palabra. Porque no se trata solo de leer y leer para decir que yo leí la Biblia o para tener mi conciencia tranquila de que hoy día leí, sino que se trata de que lo que yo estoy leyendo se vaya haciendo carne en mí y pueda irlo aplicando en mi manera de vivir. Por eso la Escritura dice que no seamos oidores olvidadizos, que miramos, ¿cierto?, la palabra y después nos olvidamos de ella y nos compara como una persona que se mira al espejo y luego se olvida quién es, sino que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Y esa parte de hacer la palabra es la que va dándole forma a esta estructura que podríamos llamar nuestra construcción de la vida espiritual. Por eso que la palabra del Señor es la que va a producir en mí,
una buena edificación. Y cuando veo en la escritura, dice que algunos edifican con paja, otros con heno, otros con madera, otros con piedras preciosas, se está refiriendo justamente a esto, a que podamos edificar con lo mejor que tengamos. Al momento de usted hacer su casa, yo me imagino que dentro de sus posibilidades, dentro de sus recursos, trata de hacer lo mejor posible. ¿Cuánto más nuestra vida espiritual? Muchas veces subestimamos nuestra vida espiritual y nos conformamos solo con ir a la iglesia y escuchar el sermón del día domingo o del día martes o del día jueves, el día que usted vaya a la iglesia. Pero ¿qué pasa en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, donde no nos podemos congregar? ¿Moriríamos espiritualmente? La verdad es que un verdadero cristiano que se preocupa por su vida espiritual y que está en constante búsqueda de llenar y de construir su vida espiritual con la palabra del Señor, no debería pasarle esto. No debería morir espiritualmente por no poder ir a la iglesia, sino que el ir a la iglesia es un complemento, es una parte de mi vida cristiana. Yo como cristiano, mi vida cristiana no comienza o no se vive dentro de la iglesia, sino que el ir a la iglesia es solo un complemento de toda mi vida cristiana. Por lo tanto, durante estos días hemos estado hablando de que la palabra del Señor tiene que ocupar un lugar importantísimo dentro de nuestra rutina diaria. Tiene que haber un lugar para el estudio y meditación de la palabra. Tenemos que dejar un espacio. Muchas veces decimos no tenemos tiempo para hacerlo, pero la verdad es que si usted realiza una encuesta en su propia vida y anotara a qué le dedica tiempo durante el día, se va a dar cuenta que realmente sí hay tiempo para el estudio de la palabra. Sí hay tiempo. Lo único que hay que cambiar son las prioridades. Cuando yo considero que algo es de suma importancia, le voy a dar la prioridad que se merece. Por ejemplo, si usted padece alguna enfermedad y usted sabe que depende de un remedio, le aseguro que usted no se olvida de ese remedio, porque de eso depende su estabilidad de su salud, la estabilidad de su salud. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Ninguno de nosotros a lo mejor se olvida de sus alimentos diarios. Nos levantamos y tomamos desayuno porque lo consideramos necesario para el buen desarrollo de su organismo. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. No podemos vivir un día sin poder comer de este alimento espiritual. O podemos hacerlo, pero a la larga vamos a comenzar a enfermar. A la larga vamos a comenzar a debilitarnos, y esta estructura que estamos formando va a ser una estructura débil, una estructura sin fuerza, una estructura que está permeable para cualquier problema y se va a derribar. Por eso la Escritura nos da ejemplos de estas construcciones. Nos dice que esta construcción, la suya, por eso la Biblia nos dice que nuestras construcciones, la suya y la mía, serán probadas por el fuego. También nos habla de un hombre que construyó su casa sobre la arena y otro que la construyó sobre la roca. Yo sé que usted sabe estas historias. Por lo tanto, pongamos nuestro fundamento en Cristo y luego sobreedifiquemos lo mejor posible sobre su palabra, para que nuestra vida espiritual sea de crecimiento, sea de gozo, sea de victoria, y que podamos dar frutos. Porque si no, nos convertiremos en vegetales que no dan fruto a los demás. Y somos llamados a dar fruto. Es por eso que usted y yo tenemos una gran responsabilidad una vez que hemos conocido a Cristo, el poder instruirnos en la palabra, el poder crecer espiritualmente, el dejar de ser niños, como hablábamos en los primeros capítulos, dejar de ser niños y comenzar, niños espirituales me refiero, y comenzar a dar frutos, porque hay personas a nuestro alrededor que necesitan comer de esos frutos. Y usted y yo somos los llamados a mostrar a Cristo a nuestra comunidad. Somos los llamados a demostrar a Cristo en el medio en el que estamos. Para eso necesitamos fortalecernos en su palabra. Para eso necesitamos que nuestra estructura, nuestra vida espiritual, esté firme y bien cimentada. Que nuestra estructura sea firme. Que nuestros preceptos estén arraigados en la palabra del Señor.
que sepamos lo que vamos a hablar y que estemos seguros que lo que estamos creyendo está basado en la Escritura. Que el Dios de paz le bendiga y le dé este deseo de cimentarse cada día más en la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos permite, Señor, compartir este pequeño devocional para edificación de nuestra vida espiritual. Danos amor por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos en cada lugar donde ellos estén viendo este video, Padre, para que el amor por tu palabra crezca en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén, Señor.